Isabela Cruz, un veterano de la Marina de 48 años, deslizó su tarjeta de presentación sobre la mesa de caoba como si estuviera repartiendo la mano ganadora en un juego de póker en el que había estado involucrado durante 2 La cara del joven frente a él se quedó completamente pálida, como una hoja de papel. El ambiente era denso, lleno de una tensión palpable que parecía estar en el aire, como si todo lo que había sucedido hasta ahora estuviera llevándolos a este único momento decisivo. Tan solo 20 minutos antes, Braden Palmer, el sobrino del CEO y nuevo director ejecutivo de Apex Dynamics, había despedido a Isabela frente a 6 ejecutivos de Titan Solutions, la compañía que había adquirido con un gesto indiferente. Braden pensaba que su mundo acababa de dar un giro hacia el éxito. Sin embargo, en ese instante, la carta que Isabela acababa de colocar sobre la mesa era mucho más que una simple presentación. Era una declaración de guerra corporativa, un movimiento calculado que marcaría el comienzo de un conflicto que cambiaría el destino de todos. Isabela, con su mirada fija y su voz serena, pensó en todo lo que había pasado para llegar allí. No es solo sobre trabajo duro y puntualidad, murmuró para sí mismo, recordando los años que había dedicado a construir lo que ahora estaba en riesgo de perderse. Durante sus días en la reserva naval, había aprendido a dominar los detalles, las partes invisibles de cualquier operación exitosa que otros, como Braden, jamás considerarían. El trabajo de un líder no es solo encabezar reunión, ni crear presentaciones llenas de frases rimbombantes. Un verdadero líder, como Isabela había aprendido a lo largo de su carrera, es quien toma decisiones en los momentos más oscuros y mantiene el rumbo cuando las aguas se vuelven turbulentas. ¿Quién es este niño?, pensó Isabela mientras observaba a Braden, un joven de 25 años, arrogante con un MBA de una universidad sin distinción, que había llegado al puesto por pura herencia, no por mérito. Braden no tenía idea de cómo manejar una empresa real, pero su familia lo había puesto en la cima. No había necesidad de que Isabela lo dijera en voz alta. Su experiencia y la forma en que se mantenía sereno ante la tormenta bastaban para saber quién tenía el control. En ese momento, la tensión era casi palpable. Los ojos de Braden se clavaron en la tarjeta de presentación de Isabela, y la incredulidad en su rostro no podía ser más evidente. Braden no entendía la magnitud de lo que acababa de suceder. Pensaba que podía manejar el negocio con su fachada de liderazgo, pero Isabela, con su mirada firme y el aire de alguien que había sobrevivido a peores batallas, sabía que este sería el último acto de un escenario que había preparado meticulosamente. El terreno estaba preparado para un conflicto que cambiaría las reglas del juego. La batalla por el control de Apex acababa de comenzar. Isabela había estado en Apex Dynamics durante 12 años, y al recordar todo lo que había construido, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y frustración. Comenzó cuando la empresa era solo una pequeña operación en un centro comercial, con apenas 20 empleados y una oficina que apenas se mantenía en pie. Desde el principio, Isabela había tenido una visión clara: convertir a Apex en un gigante, no solo en términos de dinero, sino en operaciones sólidas, sistemas bien estructurados, y relaciones de confianza con proveedores. Había diseñado cada sistema, que permitía que la compañía operara sin problemas, desde los contratos con los proveedores, hasta los protocolos de cumplimiento que mantenían la empresa dentro de los límites legales. Nada era accidental, todo estaba meticulosamente planeado. El proceso no fue fácil. La mayoría de las noches, Isabela se quedaba trabajando hasta tarde, asegurándose de que cada aspecto del negocio estuviera bajo control. Sabía que el trabajo duro, la disciplina y la integridad serían las bases para llevar a Apex a lo más alto. Durante los primeros años, cuando la empresa apenas comenzaba a ganar tracción, Isabela fue el ancla que mantuvo todo a flote. Fue él quien arregló las crisis, solucionó los problemas cuando todo parecía colapsar, y garantizó que la empresa siempre tuviera un plan de respaldo. Cuando el CEO original de Apex decidió retirarse sin aviso previo, Isabela pensó que la empresa se encontraba en una encrucijada. El anuncio fue abrupto,
como una tormenta repentina que amenaza con destruir todo lo que se ha construido. Adiós, dijo el CEO, dejando atrás una oficina vacía y un vacío de liderazgo que nadie estaba preparado para llenar. Fue entonces cuando Braden Palmer entró en escena, un joven de 25 años, sobrino del CEO, que aparentemente había sido elegido para tomar el mando. Isabela no sabía qué pensar al principio. Sabía que Braden tenía un MBA de una escuela que en su opinión no valía ni la pena mencionar, pero también sabía que el apellido de Braden era lo que realmente lo había colocado en esa silla. ¿Un niño sin experiencia real? Isabela pensó, mirando al joven con algo entre desdén y curiosidad. Esto no va a acabar bien, se dijo a sí mismo, pero lo que Isabela no podía prever era lo que sucedería cuando Braden tomara las riendas, no solo por su falta de experiencia, sino por su absoluta desconexión con lo que realmente importaba. La idea de Braden de disrumpir paradigmas y las promesas de innovación se sintieron vacías. Había visto estos tipos antes, personajes que se aferran a palabras de moda y conceptos vacíos, pero que no tienen idea de cómo se maneja realmente una operación. Sin embargo, Isabela tenía una estrategia en mente. Sabía que en el mundo corporativo, el tiempo es el mayor aliado de quien sabe cómo jugar las cartas. Y él, por supuesto, sabía exactamente cómo jugar sus cartas. Lo que Braden no sabía era que Isabela no era solo un jugador, era el estratega que había estado creando el tablero desde el principio. El primer día de Braden al mando fue, en resumen, una catástrofe anunciada. Nada más entrar a la oficina, Braden convocó una reunión con todos los empleados. Se presentó ante ellos con un traje de diseñador, que probablemente costaba más que el coche de muchos de los que estaban sentados en la sala. Su presencia era tan llamativa como vacía. Con una sonrisa confiada, levantó la mano y sin pensarlo ni un segundo proclamó: «Vamos a disrumpir algunos paradigmas, gente». La sala se quedó en silencio. Nadie parecía saber si debía reír o quedar en shock ante una afirmación tan vacía. Disrumpir paradigmas. Esa era la frase que Braden pensaba que sería suficiente para inspirar a su equipo. Isabela observaba desde su lugar, notando cómo los ojos de los demás se entrecerraban en confusión. Estos no son los tipos a quienes se les debe hablar de innovación, pensó. La mayoría de los directores en la sala ya llevaban más de 20 años en la industria. Sabían exactamente lo que se necesitaba para que un negocio prosperara en tiempos difíciles. Lo que necesitaban no era un discurso vacío sobre innovación, sino dirección clara y liderazgo sólido. Braden continuó hablando, como si estuviera en una conferencia motivacional, mientras sus palabras llenaban el aire con promesas de cambios radicales que no parecían tener ningún fundamento. Durante la reunión, mencionó repetidamente cómo su misión era modernizar la empresa y llevarla al siguiente nivel, pero lo único que realmente conseguía era crear un vacío aún mayor. Las personas en la sala sabían lo que estaba en juego, y Braden no parecía tener ni idea de lo que realmente implicaba ese nivel superior. Se estaba burlando del trabajo de años con frases vacías mientras todos los demás miraban en silencio, sabiendo que el futuro de la empresa dependía de la capacidad de alguien como Isabela, no de un joven con un MBA que no había pisado una fábrica en su vida. Lo peor de todo era que Braden no solo parecía desconectado de la realidad de los negocios, sino que estaba haciendo una serie de decisiones desastrosas sin siquiera entender las consecuencias. En sus primeros días, Braden intentó implementar una serie de cambios en el sistema de compras, sin consultar con los expertos. Decidió eliminar varios pasos del proceso de verificación de proveedores, que eran fundamentales para asegurar que las compañías con las que trabajaban fueran legítimas. Esta simple decisión creó una serie de problemas, desde pagos a proveedores atrasados hasta una creciente desconfianza de los mismos. Pero Braden no entendía la magnitud de sus errores. Él veía los problemas como simples obstáculos a resolver, no como fallos estructurales que podrían colapsar la empresa. Por otro lado, Isabela se estaba tomando cada uno de estos deslices de Braden como una oportunidad para observar, evaluar y preparar su siguiente movimiento. Había comenzado a notar que, mientras Braden se ahogaba en su propia incompetencia,
El equipo directivo empezaba a acercarse a él más que al nuevo CEO. En silencio, Isabela estaba comenzando a tomar el control, sin hacer ruido, sin necesidad de proclamaciones grandiosas, pero siempre un paso adelante, sabiendo que la arrogancia de Braden sería su perdición. Cada error que cometía Braden lo acercaba más a un inevitable colapso. Mientras tanto, Isabela construía una red secreta de apoyo entre los empleados clave, asegurándose de que, cuando llegara el momento de la verdad, su legado estuviera a salvo. Pero para los demás, era claro, Braden no estaba preparado para lo que estaba por venir. El joven CEO solo tenía una cosa en mente: innovar. Pero lo único que estaba haciendo era sembrar las semillas de su propio fracaso. A medida que pasaban las semanas, la desconexión entre Braden y el resto del equipo se hacía más evidente. La incompetencia del nuevo CEO no solo afectaba a la moral de los empleados, sino que también comenzaba a mostrar fallas graves en las operaciones. Los problemas no tardaron en escalar. Los errores cometidos por Braden parecían multiplicarse a diario, y aunque él insistía en que estaba innovando, la empresa empezaba a desmoronarse desde adentro. Uno de los primeros signos de este colapso fue el sistema de pago a proveedores, que sufrió una crisis monumental por una de las decisiones más desafortunadas de Braden. En su intento de simplificar el proceso de aprobación, Braden eliminó 2 pasos críticos del protocolo de verificación, lo cual no solo violaba los requisitos de cumplimiento federal, sino que también ponía en riesgo la relación con los proveedores. En cuestión de días, uno de los mayores proveedores de la empresa, quien había estado esperando pagos retrasados por más de 3 semanas, llegó a las oficinas de Apex con una amenaza directa: sin el pago reclamarían la devolución de los equipos suministrados a Braden. Al recibir la noticia, no parecía percatarse de la gravedad del asunto. Su mente seguía ocupada en su idea de innovación. Durante una de sus charlas con Colton, hablaba con entusiasmo de nuevos proyectos disruptivos, mientras las operaciones de la empresa se desmoronaban. Isabela, desde su oficina, observaba la tormenta con la tranquilidad de un hombre que había enfrentado huracanes mucho peores. Él sabía que el caos ya había comenzado, pero la diferencia era que él podía controlarlo, y lo iba a hacer sin hacer ruido. Isabela, en lugar de entrar en pánico o hacer declaraciones grandilocuentes, tomó una decisión calculada. Tomó el teléfono, se comunicó con los proveedores y les pidió más tiempo, asegurándose de que la crisis se manejara lo más suavemente posible. No involucró a Braden en el proceso. Mientras Braden se tomaba selfies con su compañero Colton en la sala de descanso, el sistema de pagos colapsaba, y Isabela estaba resolviendo la situación, una vez más sin necesidad de mostrarse. Los empleados que aún respetaban a Isabela lo miraban de reojo, sabiendo que él era el único que realmente podía salvar la empresa. Braden, por su parte, se había rodeado de un círculo de amigos y contactos superficiales. Personas como Colton, un compañero de universidad que había traído como director de innovación estratégica. Colton, sin experiencia empresarial alguna, era ahora el consejero cercano de Braden, mientras el negocio se hundía. Cada error de Braden era una oportunidad para Isabela de consolidar su poder. Aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que el futuro de Apex dependía de que Isabela tomara el control. Y mientras Braden seguía atrapado en su visión idealizada de innovación, Isabela construía, en silencio, una red de apoyo que pronto lo colocaría en el lugar que realmente le correspondía. Isabela sabía que el momento de actuar se estaba acercando rápidamente. Cada error de Braden lo alejaba más de la realidad de lo que requería un liderazgo efectivo, pero al mismo tiempo fortalecía la posición de Isabel. La empresa, que había sido construida con años de trabajo arduo y meticuloso, estaba al borde del colapso debido a la incompetencia de un líder joven y desinformado. Mientras tanto, Isabela estaba calculando su próximo movimiento, sabiendo que la batalla por el control de Apex no solo se libraría en las salas de juntas, sino en las sombras, donde las decisiones reales ocurren. Mientras Braden se hundía en un mar de promesas vacías, Isabela se mantenía firme, observando y esperando el momento adecuado para intervenir. Su capacidad para mantenerse calmado, observando cada movimiento y midiendo cada decisión,
lo ponía un paso adelante. Sabía que las palabras de Braden sobre innovación y transformación no eran más que humo. En cambio, Isabela estaba construyendo un futuro tangible para... Cuando Diana Kruger de Titan Solutions se acercó a Isabela para discutir el proceso de adquisición, él no dudó ni un segundo en ofrecerle lo que realmente necesitaba: un plan de continuidad operativa que mostrara cómo Apex funcionaba realmente, sin adornos ni excusas. Isabela no era un hombre de palabras vacías ni de presentaciones llenas de promesas. Le entregó a Diana un documento clave, uno que revelaba la estructura real de la empresa, los procesos que realmente importaban y las personas que mantenían la maquinaria en movimiento. Diana, impresionada por la claridad y la solidez del plan de Isabela, respondió rápidamente: «Esto es increíblemente útil. Isabela, ¿puedo compartirlo con Braden?». La respuesta de Isabela fue simple pero cargada de un significado profundo. «Tal vez espera un poco con eso». En ese momento Isabela sabía que algo estaba cambiando. No solo se trataba de un simple plan de transición, era su futuro el que estaba en juego. Mientras Braden estaba ocupado jugando a ser CEO, Isabela estaba trabajando en la sombra, preparando el terreno para su ascenso inevitable. Los días pasaban, y el caos causado por las malas decisiones de Braden solo se intensificaba. Mientras el joven CEO seguía inmerso en sus problemas y teorías sobre la innovación, Titan Solutions comenzaba a darse cuenta de lo que realmente estaba en juego. Isabela Cruz, en su silencio, estaba demostrando ser la pieza clave en la transición. Sabía que en el mundo corporativo, todo gira alrededor de la capacidad de adaptarse y resolver problemas, no de prometer soluciones mágicas. Titan Solutions comenzó a notar el valor de Isabela. Al principio fue un cambio sutil, casi imperceptible. Las comunicaciones internas ya no solo pasaban por Braden, sino también por él. El equipo de integración de Titan lo empezó a ver no solo como un espectador, sino como un actor clave en la continuidad operativa de... Se dieron cuenta de que él tenía en sus manos los planes y sistemas que mantenían a la empresa funcionando, los mismos que Braden no entendía y que ni siquiera estaba interesado en aprender. Uno de los momentos clave llegó cuando Diana Kruger, una de las principales ejecutivas de Titan, comenzó a hacerle preguntas directas a Isabela. Ya no eran correos genéricos, ni interacciones indirectas. Diana le pidió su opinión sobre la integración de los proveedores, sobre las métricas de rendimiento, y sobre el estado de las operaciones bajo el liderazgo de Braden. En ese momento, Isabela entendió que ya no estaba en el margen de la conversación, estaba en el centro. Los ejecutivos de Titan lo veían como el líder verdadero detrás de la ópera, pero, aunque Braden aún se mantenía como la figura nominal del CEO, el cambio se estaba gestando lentamente. Pero a medida que pasaban los días, Isabela se daba cuenta de que Titan ya no lo veía como un simple subordinado. Estaba siendo reconocido como el líder operativo real. Mientras Braden continuaba con su visión superficial, el poder se estaba desplazando lentamente, y Isabela sabía que el momento para tomar el control estaba cerca. A medida que las semanas pasaban, la incompetencia de Braden se hacía más evidente. Cada día que él permanecía al mando, más desmoronada quedaba la estructura de Apex. Mientras Isabela seguía resolviendo problemas desde las sombras, Braden continuaba con su enfoque superficial y sin fundamento sobre cómo gestionar la empresa. Los errores seguían acumulándose, y la tormenta que se estaba gestando dentro de Apex ya no podía ignorarse. La gota que colmó el vaso fue cuando Braden, en su afán de modernizar la empresa, cometió un error fatal con el sistema de gestión de proveedores. Decidió simplificar el proceso de renovación de contratos con uno de los principales socios logísticos de Apex, eliminando un paso clave: la verificación del proceso de renovación automática. La consecuencia fue devastadora: la renovación de un contrato crucial, que mantenía toda la distribución en la costa este, se retrasó 3 semanas, lo que puso en peligro toda la operación. Titan Solutions ya no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. La ejecutiva Diana Kruger, quien había estado en contacto con Isabela,
Se dio cuenta de que el caos operativo estaba comenzando a afectar los acuerdos de adquisición. A los pocos días de la crisis, Isabela recibió una llamada urgente de la directora financiera de TIT. ¿Tienes algún contacto de respaldo para la logística? Necesitamos soluciones ahora mismo. Sin dudarlo, Isabela entregó una lista de proveedores que había preparado meses antes, en previsión de un posible desastre como el que acababa de ocurrir. Mientras Braden seguía a su manera, incluso organizando actividades como los viernes de innovación, sin preocuparse por los problemas reales, Titán ya había comenzado a evaluar lo que sucedía bajo su liderazgo. Las advertencias llegaron a la cúpula de Titán, y no tardaron en actuar. Los ejecutivos de Titán, liderados por Graham Sutton, estaban muy conscientes de que Braden no tenía el conocimiento ni las habilidades para llevar a cabo lo que era necesario para asegurar el futuro de Apex. Un cambio de tono en las comunicaciones de Titán fue evidente. Ya no era un simple seguimiento de los problemas operativos. Era una evaluación directa de la situación, en la que Isabela empezaba a ser el principal consultado. La confianza de Titán en Braden comenzó a desmoronarse. La incompetencia de Braden no solo estaba afectando las operaciones diarias, sino que amenazaba con destruir todo lo que Apex había logrado en los últimos 12 años. Era claro, el sistema necesitaba un cambio radical, y Titán no iba a esperar más para hacer lo que debía hacer. Fue en ese momento de caos total cuando Isabela, en su meticulosa observación de los documentos de transición, encontró la pieza clave que cambiaría todo. Mientras Braden seguía perdido en su burbuja de innovación vacía, Isabela estaba revisando minuciosamente los acuerdos de adquisición con Titan Solutions. Sabía que la batalla aún no estaba decidida, pero él tenía un as en la manga. En un documento legal aparentemente rutinario, escondido entre un mar de papeleo corporativo, Isabela encontró una cláusula que nunca había notado antes. En la sección que trataba sobre la transición de personal clave, había una mención de un puesto que hasta ese momento no había sido discutido: líder de continuidad operativa. Y en ese espacio en blanco estaba su nombre. El documento no solo le daba la autoridad sobre las operaciones durante la transición, sino que además lo ponía por encima de Braden en cuanto a toma de decisiones operativas. Isabela no podía creerlo al principio. Pensó que podría ser un error o una ambigüedad legal, pero al revisar las fechas, se dio cuenta de que esta cláusula había sido aprobada por Braden y firmada en el contrato de adquisición. Braden, sin darse cuenta, había firmado su propia derrota. Con una calma asombrosa, Isabela guardó el documento con cuidado. Sabía que Keto era lo que necesitaba para tomar el control de la situación. Aquel documento no solo le daba el poder legal para intervenir en la gestión operativa de Apex, sino que también le daba la ventaja en la lucha por el poder que se libraba en las sombras de la empresa. Si bien Titán ya había comenzado a percatarse de la incompetencia de Braden, esto era lo que le daría la autoridad formal para actuar, y la oportunidad de sacar a Braden del centro del escenario de manera definitiva. Isabela no era un hombre de grandes alardes. Sabía que este era un juego de paciencia, de mover las piezas en silencio hasta que el momento adecuado llegara. Ya no se trataba solo de reparar el daño que Braden había causado. Ahora tenía el poder para reconstruir lo que realmente importaba. La tensión era palpable. Seguía sin saber lo que se estaba cociendo a sus espaldas, confiado en su puesto mientras Isabela se aseguraba de que los cimientos de la empresa estuvieran más firmes que nunca. El cambio se acercaba, y Isabela estaba listo para actuar. El día que Braden finalmente se enfrentó a la realidad, fue el día en que Isabela hizo su jugada maestra. Sabía que el momento de exponer su poder llegaría, y ese momento había llegado. Durante las semanas previas, Braden había continuado con su enfoque superficial, celebrando reuniones y hablando de innovación, pero el edificio entero comenzaba a colapsar bajo su liderazgo. El punto de no retorno fue una crisis masiva cuando Titán descubrió que el sistema de migración de cumplimiento que Braden había implementado había causado que todo el sistema colapsara. Los proveedores clave fueron bloqueados en el sistema, los pagos no podían procesarse,
y el equipo legal no podía acceder a los contratos necesarios para mantener la adquisición en marcha. Braden, que había estado organizando reuniones ridículas sobre transformación y cultura disruptiva, estaba completamente desconectado de lo que realmente estaba ocurriendo en la empresa. Isabela, como siempre, se mantenía en las sombras, controlando la situación con una calma impresionante. Mientras Braden estaba en la sala de descanso con Colton, bromeando sobre los cambios que estaban haciendo historia, Isabela estaba trabajando tras bambalinas para limpiar el desastre. En cuestión de horas había reunido la documentación necesaria, todos los registros de decisiones y comunicaciones que demostraban claramente que Braden no tenía idea de lo que estaba haciendo. Había algo más en su plan, algo mucho más grande, la evidencia de que legalmente el poder de decisión operativa estaba en sus manos, no en las de Braden. Cuando Isabela envió el correo a Diana, la respuesta fue inmediata. En el documento de transición, la cláusula de continuidad operativa que él había encontrado hace semanas ahora se volvía vital. Titán no podía seguir ignorando la evidencia de su incompetencia. La jugada había sido hecha. Braden ya no tenía control sobre nada. La reunión final, en la que todo se decidiría, estaba a la vuelta de la esquina. Isabela se preparó para lo inevitable. Mientras tanto, Braden seguía confiado, sin saber que estaba a punto de ser despojado de todo su poder. Lo que no sabía era que Isabela ya había ganado el juego, sin hacer ruido, sin promesas vacías, y sin necesidad de exponer la incompetencia de Braden ante el mundo. Ya había hecho lo que debía hacer. Había tomado el control. En la sala de juntas, cuando el documento de transición finalmente se reveló, Braden quedó en shock. Titán ya no estaba del lado de Braden. Ahora el control lo tenía Isabela. Y cuando finalmente se despidió de la empresa, su caída fue tan silenciosa como su ascenso. El momento culminante de la batalla por el control de Apex llegó cuando la sala de juntas se llenó de tensión. Braden, confiado en su puesto como CEO, ni siquiera imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Cuando Isabela entró en la sala, con una calma que contrastaba fuertemente con la arrogancia y el caos que Braden había sembrado, la atmósfera cambió por completo. Titán Solutions había reunido a todo su equipo de liderazgo para una reunión decisiva. Los ejecutivos, incluyendo a Graham Sutton, Diana Kruger y otros altos cargos, estaban listos para tomar decisiones críticas sobre el futuro de Apex. Braden, como siempre, comenzó con su presentación cargada de ideas abstractas sobre transformación y estrategia disruptiva. Pero Isabela sabía que la verdadera estrategia ya se había jugado en silencio. La autoridad real no se encontraba en los PowerPoints ni en los discursos grandilocuentes. Estaba en el control de la operación diaria, en los procesos que mantenían a la empresa en marcha y en la capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas. Cuando el contrato de transición fue finalmente desvelado, la sorpresa fue total para Braden. La cláusula que Isabela había encontrado semanas antes, que lo designaba como el líder de continuidad operativa, fue revelada en toda su magnitud. La autoridad que Braden pensaba que tenía ya no existía. La documentación que Isabela había reunido, los correos electrónicos, los registros de decisiones, todo apuntaba a un solo hecho. Titán había planeado la transición de poder sin que Braden lo supiera. El golpe final llegó cuando Graham Sutton, CEO de Titán, tomó la palabra. Isabela, como líder de continuidad operativa, se encargará de la transición de Apex. Braden, tu rol cambiará. Hemos decidido reubicarte en Kansas City. Y la sala quedó en silencio. Braden estaba paralizado. No entendía cómo había llegado a este punto. Se le había dado el poder, pero no lo había ganado. En cambio, Isabela, con su experiencia y enfoque pragmático, había sido el hombre que realmente salvó a la empresa. Braden fue reubicado a un cargo de menor rango en el turno nocturno de operaciones logísticas en Kansas City. Una decisión que, aunque no era un despido formal, fue un golpe devastador para su ego. Sin embargo, Isabela, al ver cómo su antiguo jefe se desmoronaba, no mostró ninguna satisfacción vacía. Sabía que la verdadera victoria no era humillar a Braden, sino garantizar el futuro de Apex,
algo que solo alguien con su experiencia, y no con un simple título universitario, podía hacer. Con su nombramiento como COO interino de Titan Solutions, Isabella ahora tenía el control total sobre las operaciones. Su ascenso no solo fue una victoria personal, sino también la demostración de que la experiencia verdadera y la competencia siempre superan a los títulos vacíos y la política superficial. En ese momento, Apex ya no era propiedad de Braden ni de su arrogancia. Ahora, estaba en manos de un verdadero líder.